Llevo esto aquí colgado hoy. Y no es porque me vaya a perder aquí en el mercado. Es porque durante toda América no lo he tenido activado. Y se vienen unos caminitos bastante complejos. Vamos a volver a localizarnos. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Abandonamos Puno y el lago Titicaca. Estamos aquí a casi 4.000 metros de altura, 3.800, 3.900. O sea, es el lago Titicaca es el lago más alto del mundo. Ya me despedí de Raúl y todo su equipo. Ellos iban dirección Cuzco y yo voy dirección Arequipa. Está bonito Puno, muy recomendable. Un centro muy movidito. La visita a los sur me pareció una turistada, pero pues también es algo interesante. Hoy tenemos, según el GPS, 5 horas, aunque solo son 300 kilómetros. Así que estamos ya preparados para lo que nos vamos a encontrar en el camino. Qué graciosos los flamencos, qué bonitos. Allí hay más flamencos. Oye, pues como siempre, cada vez que cambio de país, cambia el paisaje por completo. Bueno, este se parece un poquito a Bolivia, la verdad. Lo que sí que ha cambiado por completo es el bicho, los bichos de aquí. En Argentina teníamos los guanacos, luego conforme íbamos subiendo en el norte de Argentina, ya casi pasando a Chile o Bolivia, teníamos las llamas y vicuñas, y ahora aquí en Perú hay uno que no termino de conseguir identificar correctamente, que son las alpacas. Son como una mezcla entre llama y oveja. Es como una oveja de cuello largo, con mucha lana. Y claro, está en todos los mercaditos, pues hay un montón de productos fabricados con alpaca. Y cara, caros. Si me dijeron que qué bonito. Si me dijeron que la vicuña era cara, he visto ropa de alpaca baby, he visto un jersey por casi 200 euros. Qué locura. A ver si vemos las alpacas y os las enseño. Bueno, pues la carreterita, a pesar de ir un poquito bacheada, está bastante bien, Curvitas. Había un cartel que decía Mirador Lagunillas, altitud 4400. O sea que desde Puno hacia aquí venimos subiendo. Mirador Lagunillas. Y aquí están los productos de alpaca y de vicuña y de todos esos animalitos. Vámonos. Uy, pero alpacas, hay un montón de alpacas, Son ovejitas de cuello largo. Se acabó el problema de la gasolina que teníamos en Bolivia. Qué maravilla. Hay gasolineras cada 50 kilómetros. Tampoco nos confiemos, pero al principio no hay problema. Todavía no tengo ni idea del precio. No tengo ni idea del precio al que estoy echando gasolina porque estoy echando en galones. Pero eso lo vamos a resolver ahora mismo. ¿Qué tal? Es que no le veía. Ahí está. Solo por curiosidad. Sé que es más económico, que es algo más caro que Bolivia, pero sigue siendo infinitamente más económico que en España. 38 dividido 4 me salen los euros. 38 entre 4, 9,5 euros. Y ahora, 2,2 dividido 3, y después de un montón de fórmulas y pruebas y fallos, conseguimos el precio. A 1,15 € el litro. La gasolina en Perú es 1,17 €. Hombre, ya va subiendo, Va subiendo el precio. En Argentina era más económica, en Chile era un poco más cara, en Bolivia era muy económica también. Bueno, vámonos. ¿No podéis imaginar la cantidad de alpacas de esas que estoy viendo por el camino? A ver si veo una cerquita y la grabo con la cámara y os las enseño. Que llevo horas y horas de pastos y rebaños así grandísimos de alpacas de esas. Y también he visto unos ciervos o venados, o como se llame. Qué bonito. Y pues aquí hay campo, Aquí hay campo bastante. Hoy vamos a llegar a Arequipa, que es un sitio que aunque no me pilla... mira, vicuñas, llamas y alpacas juntas. Hoy queremos llegar a Arequipa, aunque no me pillaba en la ruta, o sea, nos hemos tenido que desviar un poquito,
pero es que me lo ha recomendado mucha gente y digo, vamos, para allá que vamos, a Arequipa. Joder, qué bonito todo esto, ¿no? Hombre, me lo imaginaba como me decían, es como muy colonial, tiene mucha historia, está todo muy bonito, muy bien conservado. Pero joder, qué guapada, ¿no? Bueno, pues por aquí tengo buscado yo un hostelito muy económico. Por aquí creo que es Flying Dogs Hostel. Vamos a ver. Me han dicho, no, la moto la puedes meter ahí en el patio. Y es que si hubiéramos metido Rocinante en todos los sitios que me han dicho, meterla al patio sin revisar antes, nos habríamos quedado atascados más de una y de dos veces. He visto este mapa previamente cerca de Ushuaia, en el que el humano vino de África hasta América, y aquí el camello, o mejor dicho, guanacos, llamas, vicuñas, alpacas, todas vienen de Norteamérica, y de Norteamérica por el estrecho de Bering pasaron al resto del mundo. O sea, son familia de los camellos, son todos la misma especie. Pues ya estamos en Arequipa. Está muy guapo este sitio, ¿eh? Me recuerda mucho a Sucre en Bolivia, es como el equivalente en Perú al Sucre de Bolivia. Seguramente Lima es mucho más caótico que esto. Estoy viendo la cosa. Arequipa también se le conoce como la ciudad blanca y es por estas paredes. Es un tipo de piedra característica de por aquí, que es como piedra volcánica blanca. Y llevo un buen rato paseando y casi todas las construcciones tienen este tipo de piedra. Creo que se llama Sillar. Bueno, voy a enseñar un poquito el centro de esta ciudad tan guapo. Y sobre todo, quiero ir al mercado a comerme un ceviche. Vamos allá. Lo típico de por aquí para visitar en Arequipa son pues basílicas, iglesias, catedrales, conventos. Pero también tienen un montón de casonas, como por ejemplo esta, 1862. Hay un montón de casonas de gente de mucha pasta. O sea, se ve que en el pasado se ha movido bastante dinerito por aquí. Digo, ¿pero a qué se dedicaba? Pues en el pasado hubo viñedos, luego hubo terremotos, volcanes, lluvias ácidas y todo eso ya se fue. Pero dicen que la principal actividad aquí era ciudad de paso, entre la capital Lima y las minas de plata de Potosí. Esto está justo en mitad del camino. Pues sí, todo es así, pero calles y otra calle y otra calle, todas estas construcciones antiguas. Y por aquí tenemos una terracita muy chula, que ayer nos dejaron entrar, vamos a ver si se puede. Esta es una de las miles de terracitas que hay por aquí, por toda Arequipa, para pasearse. Otra cosa característica de Arequipa, que está rodeada de 3 o 4 volcanes, algunos de ellos activos, que nos explicaban ayer que en cualquier momento alguna erupción podría acabar con toda la ciudad. Ese, concretamente, no sé si se ve en la cámara, es el Misti o algo así, pero hay más volcanes por allí. Vamos al centro. Aquí lo principal de Arequipa es la plaza de armas. Ha sabido conservar y mantener toda la estructura, la historia. Son obras de arte estas casitas. Chile y Perú han tenido muchas guerras, pero hay una que todavía sigue a día de hoy. Y es que los dos defienden que el pisco es original de su país. En Arequipa también tuvimos ocasión de asistir a una degustación de piscos. Y por lo que me contaron aquí, me decantaría más porque el pisco es originario de Perú. La monumental Basílica Catedral, o como se llame, de Arequipa. Qué disparate. Esas dos torres que se ven
Por esto se cayeron, las levantaron, se volvieron a caer, las volvieron a levantar. Y así de bonito ha quedado ahora. Algo que sin darme cuenta me está siguiendo por toda América. Las misiones jesuitas. Los jesuitas, como en Paraguay, crearon escuelas para dar formación a los pueblos originarios indígenas. Cuando los echaron, todo eso se lo quitaron. Ayer estuve visitando la escuela jesuita de aquí de Arequipa y adivinar qué, se la expropiaron. El propietario actual es un banco. Todo esto que antes serían clases, claustros, ahora está todo alquilado. Hay un restaurante, un bar, una tienda de ropa, una galería de arte. Pues todo esto era de los jesuitas. Cuando la corona española dijo hasta aquí, chao, y los expulsó a todos, pues se perdió. Mira que yo no soy el más creyente ni el más católico del mundo, pero qué pena, ¿eh? Que estos espacios que normalmente cuando entra a una iglesia, a una catedral o a un templo hinduista o a una mezquita árabe, esa paz que se respira, se la han cargado ahí montando 4 bares, 3 restaurantes y 2 tiendas de ropa. Tiene cojones. Quito el sitio, ¿eh? Bueno, continuamos el paseíto. Yo creo que ya es la hora de comer algo. Vamos a buscar ese ceviche. Los jesuitas fueron a los que les dieron larga, pero había muchas otras agrupaciones religiosas. Hay otra iglesia de franciscanos. Aquí otro colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Ojito, ¿eh? ¿Por qué los expulsaron? ¿Qué harían? ¿O qué no harían? A lo mejor no le estaban haciendo caso a las instrucciones. Pero aquí han vuelto a recordarme que los jesuitas protegían a los pueblos originarios de los esclavistas portugueses. O sea que tan malos no serían si les enseñaban cosas nuevas y además los protegían. Voy a tener que hacerme fan de los jesuitas. Me caen bien. Y voy obsesionado con probar una cosa muy típica del Perú, el ceviche. Pero antes del ceviche vamos a probar otra cosa que es como una papa rellena de carne aquí en la entrada. Vamos a ver si me dan unas papitas rellenas de carne. Ya te ubico, ya te ubico. ¿Cuál es el picante? ¿Este es el picante? Sí, el picante es Este. Son 2, 3 salteñas, una empanada y una papa rellena. 1.3 soles. 1.3 soles equivale a, no llega a 30 céntimos de euro. Esto. Ayer almorcé con 2 papitas de estas. De verdad que no sé cómo ganan dinero. Y además muy, muy ricas. Bueno, pues estamos en el mercado. Vamos para adentro. Ya creo que sé dónde puedo tomar mi ceviche. Vamos a dar una vueltecita por el mercado antes. Ojito a la cantidad y a la variedad de fruta. Hola, buenos amigos. ¿Qué tal? Tienes de todo, ¿eh? De todo. ¿Esta cómo se llamaba? Pitahaya. Mira, espérate. Esta es una delicia. Dulce, riquísimo. Refrescante, dulce. Esto es kiwi. Con kiwi. En España los kiwis son la mitad del tamaño que un chimilito. Ah, como veis. Ah, no, muy diferente la fruta aquí. Y ese es pepino. Pepino, sí. Que sabe como melón. Lo probé ayer, eso lo probé ayer. Pepino melón, ajá. Bueno, a la vuelta a ver si me llevo de fruta. Muchas gracias. Lo que digo, la gente es súper simpática, súper amable. Otra peculiaridad de aquí, no solo de aquí, sino también de Bolivia, donde acabamos de estar, es que tienen 4.000 tipos de papas diferentes, de las cuales comestibles creo que solo son 700, 800 tipos de papas diferentes. Como sí, mi cevichito. Esto no se come con pan, ¿verdad? Con pan no se come esto, ¿verdad? Bueno, pues conseguí mi cevichito. Este concretamente es de jurel y marisco. Yo la verdad esto con unos piquitos de pan, un poquito de pan tostado, estaría de lujo. Pero no, se come con camote. Lo llaman ellos, que yo conozco esto como batata, papa dulce, batata dulce. Este platito de ceviche, 15 soles, lo que equivale a unos 3 euros.
Bueno, pues el ceviche estaba de muerte, no me ha sobrado ni la lechuga. Ya me he quedado como nuevo. O sea, quería probar más cosas, pero lo vamos a dejar para otro día. Aunque me queda una cosa más por probar, que es muy típica, creo que, no sé si solo de aquí de Arequipa o de todo Perú, que es el helado de queso. Y es que es muy curioso el helado de queso con canela, porque parece ser que no es de queso. Vamos a ver. O sea, se le da vuelta así para que se... Ya para que vaya pegando en el contorno. ¿Sí? Se sirve así como tajadas de queso. Claro, se llama de queso porque parece Por la forma. corte de queso, pero realmente es leche de vaca con canelita. Canela, clavo, se va moviendo así y se va pegando. Y se va pegando en el frío del cotán. Ajá. Qué bueno, qué invento. Pues muchísimas gracias. Muy, muy rico. Llevo esto aquí colgado hoy. Y no es porque me vaya a perder aquí en el mercado. Es porque durante toda América no lo he tenido activado. Y después de encontrarme con Raúl, con Luis, con Aitor, con Alberto, allí en Puno, me han recomendado algunos caminos muy guapos, pero a la vez un poco jodidillos. Ellos dicen que no, pero me conozco, me burlas, un poco jodidillos y un poco solitarios. Entonces lo he llevado desactivado durante toda América y vamos a volver a activarlo. Entonces lo estoy probando, porque lleva en el fondo de la maleta pues 12 meses, podríamos decir. Entonces estoy probándolo hoy para activar la suscripción. Lo llevaba desactivado porque la suscripción al Garmin son 15 euros mensuales. Y de esa forma estoy localizado en todo momento y si tengo un problema, pulso el botón SOS. Me lo he puesto para probarlo porque mañana o pasado vamos a empezar a utilizarlo nuevamente. Bueno, vamos a darle caña de heladito a esto. Venga, hasta luego. Y este es el mercado más antiguo de Arequipa. Al parecer la ciudad ha cambiado mucho. Todos los temblores, terremotos, construcción, reconstrucción. Pero me comentan que antiguamente eran callecitas muy estrechas entre los casones e iglesias como esta. ¿Qué tenemos aquí? Pues otra vez adaptada al turismo. Toda esta parte de atrás de la iglesia o de la basílica catedral convertida en restaurantitos y bares. Otra casona gigante de una familia al parecer muy rica de Arequipe que fue embargada o vendida, ahora es propiedad de un banco y es una oficina bancaria como las que yo conocía, pero dentro de un museo. Es una locura. Ojo a la fachada. Estos adornos de la fachada me comentan que se hacían para protegerse, es como una ofrenda a los dioses. Adentro. Eso es una típica casa. Todas estas estancias de alrededor serían habitaciones, el salón, la cocina. El patio para recibir los invitados, el patio más personal de la familia y al fondo las caballerizas y las estancias de los sirvientes. Te olvido de disparate. Es gracioso porque en cada una de esas estancias, que antiguamente serían habitaciones, ahora pone préstamos para empresas, préstamos para particulares, en otra pone tarjetas, cuentas de ahorro. O sea, una oficina bancaria al uso. La fecha de cuando era esta casa, 1738. Un poquito la puerta. Pues en aquella época se pensaban que cada uno de esos terremotos, temblores, volcanes, tormentas, eran porque los dioses estaban enfadados. Entonces pues hacían eso en la fachada de una casa como ofrenda a los dioses para decir, esta casa es cristiana, por favor protégenos. Qué locura, ¿no? Aquí casi todo se hacía en piedra porque madera no hay en los alrededores, tenía que venir de muy lejos, pero hay algunas excepciones. Cuando ves algo de madera dices, una familia de pasta, pero puede tener más pasta. O sea, las que son solo de piedra, de pasta, o sea, si ya tiene algo de madera ya, pague, vámonos. Eso es que era multimillonario. Y todavía nos queda una iglesia por ver, justo al lado de la biblioteca de Vargas Llosa, la iglesia o catedral o basílica, ya no sé lo que es, de San Francisco de Asís.
Lo mejor de todo, mi hostel. Por unos 8 euritos y medio. Aquí estamos quedándonos yo y Rocinante. The Flying Dogs Hostels. Buena, a ver qué tal. Todas así como esta con su mega patio aquí en el centro. Bueno, hoy están justo de reforma. Pero cuando llegué, impresiona. A la mañana siguiente arrancaremos dirección el Cañón del Colca, pero también terminaremos en un camino que no se nos ha perdido nada, el Camino del Canco. Gracias, hasta luego. Y este hostel mismamente es un ejemplo del tipo de construcción que hay aquí en Arequipa. Un patio nada más entrar, el portal súper alto para poder entrar con los caballos. Como habéis podido observar, Arequipa me ha encantado. Nos vamos de aquí como siempre con mucha pena. Pero lo que nos espera para el día siguiente no os lo imagináis. El Cañón del Colca. Como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.